Muy buenas a todos, soy Jesús Rocío Ruiz y hoy vamos a hablar sobre el sistema institucional y jurídico de la Unión Europea. Comenzamos por la introducción y hablando sobre el sistema institucional y jurídico de la Unión Europea, el cual se caracteriza por comprender todo aquel conjunto de leyes, normas, principios, tratados, etcétera, que emanan de la propia Unión Europea y que todos los países miembros deben respetar y acatar. Sin embargo, esto no quiere decir que cada país miembro tenga sus propias leyes, de hecho las tienen. Sin embargo, en algunas situaciones pueden surgir conflictos entre las leyes nacionales, es decir, de uno de los países miembros, y las leyes que emanan de la propia Unión Europea, como es el caso básico y fundamental, más reciente, que tenemos con Polonia, ¿no? Polonia considera que los tratados, leyes y principios de la Unión Europea, desde el punto de vista del país polaco, se consideran anticonstitucionales. Por ende, surge este conflicto entre quién va primero, si las leyes nacionales o las leyes supranacionales que emanan de la propia Unión Europea. En este caso, la Unión Europea es clara al respecto, ya que uno de los principios fundamentales de la Unión Europea cita la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Esto quiere decir que las leyes de cada país miembro están por debajo, por así decirlo, de las leyes de la Unión Europea. Dicho de otra manera, podríamos decir que las leyes supranacionales o las leyes que emanan de la Unión Europea van delante, tienen primacía antes que las leyes de los países miembros. También tenemos que destacar el caso de Hungría, un caso también que ha causado mucho revuelo en las últimas semanas, y es el de la prohibición de hablar sobre la homosexualidad o sobre el cambio de género en las propias escuelas, básicamente afectando a todo el colectivo LGBTI+. También tenemos que tener en cuenta que el ordenamiento de la Unión Europea pues, se encarga de desarrollar estos tratados que hemos mencionado anteriormente, tratados, principios, leyes, etcétera, y a su vez de defender todo aquello, todos aquellos principios que en ellos se expongan. Pasamos a hablar ahora sobre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y la naturaleza jurídica de la misma. Aquí podemos ver un cuadro resumen, el cual nos exponen los tres pilares fundamentales de la Unión Europea. El primero de ellos habla sobre la creación de una comunidad europea, pero no solo la creación de una comunidad económica, sino también monetaria. Ya lo veíamos en el tema anterior, donde exponíamos los principios fundamentales de la creación de la Unión Europea. Por otro lado, el segundo pilar habla sobre la política exterior y de seguridad común para todos los países miembros. Y por otro lado, el tercer pilar, la cooperación en justicia y política interior. Ambos pilares, el segundo y el tercero, se basan en instrumentos de mera cooperación intergubernamental. Aquí pues volvemos a hablar de lo que habíamos hablado al principio del vídeo, de ese conflicto entre las leyes nacionales de los Estados miembros y las leyes supranacionales que emanan de la propia nación. Ya recordábamos, como adelantamos al principio del vídeo, que la Unión Europea expone uno de los principios fundamentales y es básicamente el de la primacía de las leyes supranacionales ante las leyes nacionales de los Estados miembros. Como podemos ver aquí, la Unión Europea constituye una entidad supranacional en lo que derecho se refiere, regida por una constitución propia. Sabemos que la Unión Europea también tiene su propia constitución. El segundo apartado nos dice que pues, la Unión Europea sigue las normas del derecho internacional clásico y por último es repetir lo que hemos repetido. La Unión Europea posee rasgos supranacionales que la diferencian definitivamente de las organizaciones internacionales. O sea que básicamente la Unión Europea es concebida como una unión, ¿vale? Supranacional en la que sus leyes están por encima de las leyes de los Estados miembros. Toda la atribución de competencias y principios para ejercitarlas, pues aparece básicamente recogido en los tratados de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son el TUE y el TFUE. Pasamos a analizar las instituciones de la Unión Europea y concretamente la división de poderes. Básicamente, la división de poderes que recordábamos eran ejecutivo, legislativo y judicial, esa división de poderes en la Unión Europea entendida como una entidad supranacional, esa división de poderes pues no se aplica de la misma manera como realmente se debería aplicar, a diferencia de la división que realizó Montesquieu, que asigna a cada uno de los tres poderes a tres instituciones diferentes, siendo el poder legislativo asociado al Parlamento, el ejecutivo al gobierno y el judicial a los tribunales de justicia. Pues en la Unión Europea no existe esa correspondencia y esto se debe a dos razones. La primera es que una misma función es compartida por más de una institución.
Así pues, actualmente la función legislativa se ejerce de forma compartida entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Aquí vemos como esa misma función, que en este caso sería la legislativa, se comparte por dos instituciones, el Consejo y el Parlamento Europeo. De todos modos, más adelante iremos profundizando en todo esto. Y lo segundo es que existen más instituciones que funciones. Y esto realmente lo que da lugar es una dualidad del proceso. ¿Y en qué consiste dicha dualidad? Pues esta dualidad consiste en que el poder supranacional, es decir, el poder de la Unión Europea, está representado por la Comisión y los intereses de cada uno de los Estados miembros son representados por el Consejo y por el Consejo Europeo. Muy bien, visto lo anterior, vamos a profundizar sobre las competencias de las instituciones de la Unión Europea, comenzando por la Comisión. La Comisión, como podemos ver en esta foto, la Comisión pues, es el órgano administrativo de la Unión Europea y detenta el poder ejecutivo y a su vez de ostentar el poder ejecutivo tiene iniciativa legislativa, con el fin básicamente de garantizar la defensa de los intereses supranacionales, es decir, de defender esos intereses de la propia Unión Europea como entidad supranacional. Por otro lado, el Consejo pues, es una institución colegiala formada por los representantes de los gobiernos de cada uno de los Estados miembros de la Unión. La función básica o fundamental del Consejo pues, es la legislativa, que ejerce, en la mayoría de los casos, en cohesión con el propio Parlamento y a su vez a partir de las propuestas que presenta la propia Comisión. Aquí es donde básicamente podemos ver esa aplicación un tanto peculiar que tiene la Unión Europea sobre la división de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esos principios de que existen más instituciones que funciones o que una misma función es compartida por más de una institución. Pues aquí es básicamente lo mismo, donde más se puede apreciar. Pasamos a hablar sobre el Consejo Europeo y antes de nada tenemos que tener en cuenta un pequeño matiz y es que no debemos confundir el Consejo Europeo con el Consejo que hemos visto anteriormente, ya que el Consejo Europeo es un órgano de carácter político, obviamente, el cual define las orientaciones y prioridades políticas de la Unión Europea, en concreto a través de los tres principios que vemos aquí. El primero, a través del Foro de Negociación de Políticas, ya que el Consejo Europeo es ese foro de negociación política de proporciones legislativas que se han quedado bloqueadas en el seno del Consejo, ¿vale? El segundo, muy interesante, y es que el Consejo Europeo ha ido asumiendo funciones de iniciativa política en detrimento de la Comisión. Básicamente, pues impulsando nuevos proyectos de profundización en integración económica, en integración política, etc. Y la siguiente, y es que el Tratado de la Unión Europea al Consejo Europeo le otorga importantes funciones de política exterior y de seguridad, como podemos ver aquí. Pasamos a hablar ahora de uno de los pilares más importantes de la Unión Europea y del tema, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, por sus siglas PE, es entre todas las instituciones que hemos visto hasta ahora la que en mayor medida ha ido reforzando sus competencias y sobre todo y gracias a las sucesivas reformas pues, que se han dado a lo largo del tiempo. Para que veamos un ejemplo de esta importancia, el Parlamento Europeo ha pasado pues, de ser básicamente una mera asamblea consultiva a asumir actualmente plenos poderes legislativos. O sea que para que veamos la importancia del tema. Y básicamente las funciones que se le atribuyen al Parlamento Europeo son las que tenemos aquí expuestas y que vamos a ir desglosando una a una. La primera de ellas pues habla sobre la función legislativa. Básicamente sabemos que en la actualidad el Parlamento Europeo genera una colegislación con el Consejo. Entonces vemos otra vez esa dualidad de poderes, ¿no? La segunda de ellas es el poder del control. Básicamente, el Parlamento Europeo actúa como un órgano de control político de la Unión Europea. Ese control, ¿vale?, se concreta en la supervisión de la Comisión, del Consejo y, a su vez, muy importante, de la ejecución del presupuesto europeo. ¿Mm? Pasamos a la siguiente, función consultiva. La función consultiva básicamente nos dice que los dictámenes no son vinculantes, pero los tratados, en la mayoría de ellos, exigen en muchas ocasiones la consulta al Parlamento Europeo. O sea, se le debe consultar previamente. Y bueno, por último, en lo que se refiere a poder presupuestario, pues básicamente el Parlamento Europeo ha ido asumiendo un importante protagonismo en el procedimiento de la aprobación de ese presupuesto vinculado a la Unión Europea. Pues pasamos a hablar ahora del segundo pilar más importante, tanto del tema como de las instituciones de la Unión Europea, y es el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así se le llama, el cual tiene sede en Luxemburgo, pues es básicamente un órgano colegiado y está integrado por magistrados de cada uno de los Estados miembros, los cuales están designados pues, para un mandato de 6 años.
La función básica o fundamental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es el de hacer respetar ese ordenamiento jurídico que emana de la propia Unión mediante la interpretación y aplicación de las normas, ya sean los tratados, derechos, etcétera, y obviamente siguiendo criterios uniformes en todo el territorio de la Unión. Esto es importantísimo. También, entre otras de sus funciones, pues básicamente podemos destacar el control de la legalidad de todos los actos normativos y ejecutivos, los cuales emanan de la propia Unión, es decir, que todo se cumpla según lo previsto y bajo los supuestos de legalidad máxima. Y a su vez, la interpretación del derecho de la Unión Europea y el control de los Estados miembros. Por último, aunque no menos importante, pasamos a hablar sobre el Tribunal de Cuentas. Básicamente lo que podemos decir del Tribunal de Cuentas es que es un órgano independiente, el cual está encargado del control de las finanzas públicas de la Unión Europea y se creó en el año 1975. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya sido útil.